Hola, ¿cómo están? Vamos a ver hoy los principios del saber y la percepción sensible, ¿no? Dos puntos fundamentales. Los principios del saber, algo ya hemos dicho, porque en realidad se remite el cuadernillo en este punto a hablar sobre lo que se nota por sí mismo antes de todo conocimiento individual o sensible, ¿no? Lo que es lógico más allá de mi percepción individual y sensible, ¿no? O particular y sensible. Dice acá Aristóteles que los axiomas, ¿no?, son lógicos y son anteriores a mi conocimiento sensible. Y sobre los axiomas, el que se levanta como el primero es el principio de no contradicción. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Y en el mismo lugar podríamos agregar. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo lugar. Esto es un principio básico. Sin embargo, nosotros no tenemos experiencia de esto para poder formularlo después, sino que en realidad, dice Aristóteles, esto antecede a nuestra propia percepción. El hombre, cuando percibe, ya percibe teniendo en cuenta este principio sin haberlo leído nunca en su vida, ¿no? O sin haberlo pensado en algún momento. Pero este principio está detrás de su pensamiento como algo que le antecede al mismo conocimiento del principio, ¿no? Piensen ustedes qué importante, ¿no? Porque Aristóteles nos da unas bases increíbles para poder considerar, por ejemplo, la ley natural. La ley natural es la sabiduría de Dios impresa en mí o plasmada en mí, que remite a la creación, a la intención de Dios al hacerme, ¿no? Por este motivo, lo que vemos aquí en Aristóteles es como una teología natural en un punto, si se quiere, ¿no? Él se remite a unas causas, se remite a una lógica anterior al conocimiento sensible o particular, ¿no? En otras palabras, se remite a algo que es a priorístico. A priori significa antecedente, ¿no?, que es primero en un punto, antes. Ahora, este conocimiento priorístico es un conocimiento de los axiomas que, si uno se pone a reflexionar, va descubriendo alguno que otro. Este de aquí es importantísimo, de no contradicción. Después va a hablar acerca de la percepción sensible. Recuerden lo que veíamos antes con Platón, ¿no? Para Platón, la percepción sensible es justamente enemiga del conocimiento real, porque nos confunde, ¿no? Nos confunde. ¿Recuerdan esa imagen del remo debajo del agua, ¿no? Que la parte que está debajo del agua parece que estuviera movida hacia un costado respecto a la parte que está sobre el agua, ¿no? Entonces, lo sensible en un punto me engaña, dice Platón. Sin embargo, Aristóteles opina lo contrario. Lo sensible en realidad, podemos decir, reafirma el conocimiento priorístico, reafirma, mejor dicho, los axiomas, la lógica que está detrás de la realidad. Y por este motivo, la percepción que yo tengo de las cosas no contradice los axiomas, sino que los evidencia cada vez más, ¿no? Importantísimo esto, ¿no? Porque así damos en un punto una cierta pauta de amistad respecto a la realidad y a nuestro conocimiento y a la verdad. Son todas cosas que van de la mano. No son contrapuestas ni opuestas ni nada por el estilo. O subsecuentes. Nada que ver. Sino que en realidad van de la mano. Así, la percepción sensible se remite a los sentidos, y de hecho Aristóteles tiene una frase interesante que después pasa a la época medieval y sobre todo la recoge Tomás de Aquino, y es que no tenemos nada en nuestro conocimiento que no haya pasado primero por los sentidos. Ni siquiera, ni siquiera, acá mucha atención, los axiomas, ¿no? Porque cómo conozco los axiomas? Tocando las cosas, viéndolas. No, no, mejor dicho, no solamente, sino que los axiomas se conocen antes de la misma percepción, no por el hecho de que yo los conozca en ese momento, sino porque ya están presentes en las cosas que yo percibo. Entonces, para resumirlo, cuando yo conozco algo, cuando yo percibo algo, percibo a su vez ese axioma, percibo a su vez esa ley, esa lógica que está detrás de aquello que yo mismo estoy sintiendo en este momento. Así, así toda realidad que yo sienta, que tiene la lógica detrás, entra en mi cabeza por medio de los sentidos. Y también por medio de los sentidos entra con esa misma realidad la lógica que está inmersa o plasmada en esas mismas cosas
adentro de mi cabeza. Entonces yo tengo conocimiento, por ejemplo, del axioma de no contradicción. ¿Por qué? Porque conozco la realidad, porque estoy en consonancia con la realidad. Pues yo mismo soy real y me puedo percibir, ¿no? Toco mis manos, toco mi cabeza, ¿no? Todo esto me da a mí un marco para decir lo real, mejor dicho, en lo real se encuentra lo universal, se encuentra la lógica. Y cuando yo percibo lo real, percibo a su vez la lógica, ¿no? Y a su vez percibo lo esencial, que no puede ser definido, pero lo puedo percibir, ciertamente. Así el conocimiento sensible lo que hace es darme a mí material para pensar. Y por eso dice Aristóteles, no hay nada en la cabeza que no haya pasado primero por los sentidos. No hay ninguna idea en la cabeza que no haya pasado por los sentidos en el pensamiento, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué decía esto Aristóteles? Porque de hecho es así, es así. Piensen ustedes que si no fuera de este modo podríamos pensar en un color sin una forma, ¿no? Tendríamos conocimientos antecedentes. Y no existe eso. No es que seamos una tabula rasa, porque hay conocimientos plasmados en mí y yo los voy descubriendo. Pero el acto mismo de pensar, el acto mismo de descubrir la realidad, ese mismo acto es aquello que me da a mí conocimiento de los principios que están inmersos en la realidad. Y a través de ese mismo acto de conocimiento también queda patente de que yo tengo dentro mío también principios plasmados. Es decir, que la lógica en un punto lo gobierna todo. Lógica que en realidad es sabiduría divina, podríamos decir nosotros, ¿no? Bien, entonces la percepción sensible es la percepción de lo que después vamos a observar como accidentes. ¿No? Todas las cosas alrededor mío se manifiestan, no porque tengan voluntad y digan, miren, aquí estoy, no porque el libro diga esto, sino en realidad porque yo percibo el libro a través de sus accidentes. En realidad lo conozco a través de los accidentes. Lo que está detrás de estos accidentes, por decirlo de un modo pedagógico, está detrás de ellos, es la substancia, ¿no? La misma palabra substare en un punto remite a eso, es decir, estar es estar en pie, ¿no? Hay un lindo himno que es el Stabat Mater, ¿no? Stabat Mater dolorosa iusta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, que estaba la madre llorando al lado de la cruz, donde estaba colgado su hijo. Refiere a María, que estaba de pie, pero de pie bien derecha, mirándola a su hijo a los ojos. El stabat, el estare, en realidad refiere a esa postura derecha, ¿no? Ante la realidad. Ahora, el substare, la substancia, es aquello que está de pie fuertemente, debajo de algo. Debajo de algo es algo analógico en realidad, ¿no? Porque no está debajo de una cosa, sino que está debajo de los accidentes. Los accidentes son las cosas que yo percibo, no son las cualidades, mejor dicho, de la materia, o son las cualidades de la sustancia que yo percibo por los sentidos. Así el libro, supongamos que tengo aquí una edición de la Bach-Mayer de la Suma de Teología, que es azul, ¿no? El libro es azul, y lo que yo percibo, como yo conozco el libro, es a través de su azulez, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo conozco lo azul del libro, conozco su peso, conozco la cantidad de páginas, y como sé leer puedo también ver de qué se trata el libro. Supongamos que ahora viene mi hijo, y con pinturas comienza a pintar la tapa, y pasa a ser, en vez de un libro azul, un libro amarillo, ¿no? O blanco, o de todos los colores. ¿Deja de ser ese libro la Suma de Teología? No, sigue siéndolo, solamente que han cambiado sus accidentes y ha cambiado también la forma en la cual ese libro se manifiesta. Entonces yo lo comienzo a percibir como la Suma de Teología porque lo conozco, pero veo otros colores y eso es necesario que ocurra así, ¿no? No es que imagino la realidad e invento una cosa que ya no es, sino que percibo lo que ya es. Es un libro pintado de todos los colores. Ahora, si viniera un amigo a casa y quisiera buscar ese tomo de la Suma de Teología, supongamos que es la tercera parte, que habla sobre los sacramentos, por ejemplo, la Cristología,
y quisiera buscar esa parte, le costaría un poco, porque encontraría un lomo todo pintado y no se podría leer allí Suma de Teología, volumen 5, como está dividido en la Bac Mayor. No la podría encontrar nunca. Entonces me pediría mi ayuda, porque el accidente mismo del color, el accidente mismo de las letras que están escritas allí en el lomo, son aquellos que dan noticia a este compañero amigo, a este amigo, de que ese libro es ese libro. Entonces los accidentes cambian aquí, cambian. Sin embargo, la sustancia permanece, porque una vez que yo le digo es este y se lo doy, lo abre y puede leer el tratado sobre la cristología, por ejemplo, ¿no? Del nacimiento de Cristo, de las naturalezas. ¿Se entiende esto? Entonces, recuerden siempre escribir en el foro. Tenemos la sustancia, que es aquello que yo podría hasta en un punto llamar esencia, ¿no? Es aquello que hace que la cosa sea la cosa misma. Y los accidentes, que son aquellos que manifiestan la cosa. Así, lo que hacemos nosotros es percibir los accidentes y podemos en un punto pensar la sustancia o decirla con algunas palabras. Pero que cambien los accidentes no dice que cambie la sustancia, ¿no? De esta manera, nosotros decimos que por medio del conocimiento sensible, lo que hacemos es percibir accidentalmente las cosas y podemos también pensar la realidad esencial de esa misma cosa, ¿no? Los accidentes también son reales, pero la esencia es lo que hace que la cosa sea la cosa. Bien, el conocimiento sensible se da a través de los sentidos, como comenta Aristóteles. Y estos sentidos pueden estar en un punto desgastados. Piensen ustedes que el sentido auditivo se va perdiendo a lo largo de la vida, ¿no? Así, una persona joven como ustedes no escucha igual, mejor dicho, escucha mucho mejor que un anciano de 70 años o de 80 o yo qué sé. ¿Pero por qué? Porque ese mismo sentido, sin embargo, se va desgastando. Y nosotros podemos percibir según el sentido. El sentido es como el vaso donde metemos el agua de la realidad. Así ustedes, cuando escuchan algo, lo escuchan mucho más fuerte, mucho más claro que una persona de 70 años, que podría hasta equivocarse al escuchar las palabras y pensar que escuchó otra cosa. Esto es porque la realidad, en ese sentido, la realidad sonora, que es la vibración del aire, se percibe por la capacidad sensible del oyente. Así el anciano puede percibir el mismo sonido, es el mismo objeto sensible que se percibe, que es la vibración del aire, el mismo objeto sensible, pero la interpretación va a estar malograda por el mismo desgaste de su mismo sentido auditivo, ¿no? Bien, dejemos aquí porque ya sé que son muchos temas. Pero bueno, este video ustedes lo pueden pausar, lo pueden, entre comillas, rebobinar, pueden verlo nuevamente. Así que háganlo, por favor, para estudiar. Hasta luego.